Hola, hola, espero se encuentren muy bien. El día de hoy estamos reunidos en nuestra primera sesión de agosto. Vamos a continuar hablando de Storyboard, pero vamos a colocarle un componente adicional y va a ser un poquito de dirección de arte, ¿vale? Va a ser un taller muy práctico, así que vamos a estar, pues, digamos que trabajando mucho en el software y también dibujando. Así que les invito a listar hojitas y papel para la realización de unos pequeños ejercicios. ¿Listo? Cuéntenme esta semana cómo ha estado la plataforma Desayuna un poco más estable, han podido cargar sus evidencias o todavía no. Mm, Están viendo las contabilidades. Pues Desayuna se estabilizó un poquito desde el jueves en adelante, entonces pues importante que hagan y carguen las evidencias que tienen pendientes. Les notifico que para las personas que deben los cuestionarios, em, sobre todo el cuestionario que ya pasó, que era técnicas de animación, nuestra primera evidencia en este tecnólogo en la parte técnica, se habilitará durante el fin de semana para quienes no lo han presentado. ¿Listo? Quienes han presentado tranquilos y quienes van al día tranquilos. Simplemente proseguimos con el cronograma del proceso, ¿vale? Para la agenda del día de hoy tenemos un taller práctico que va a estar dividido como en dos momentos. Un break creativo que pide la evidencia, espacio para preguntas y retroalimentación de sus proyectos y también preguntas referentes a la clase o algún elemento de pronto de manejo de herramienta que quizás ustedes vean allí. Conclusiones y cierre, ¿listo? El objetivo de esta sesión principalmente es ilustrar con técnicas digitales los planos del storyboard en secuencias animadas. El taller va a estar dividido en dos momentos. Tenemos el momento uno, que es la ilustración. En este caso nos vamos a centrar como en algunos aspectos de dirección de arte de manera temprana. Vamos a estar ilustrando, bajando referencias, usando algunas herramientas de dirección de arte. Y la próxima sesión vamos a fabricar ya las secuencias animadas. ¿Listo? Vamos a aprender a trabajar en Krita y en Photoshop como secuencias animadas. Y de esa manera empezar a generar nuestro storyboard un poquito más enlazado al objetivo que les mencionaba anteriormente. La idea es que ustedes tengan un producto acabado acá en la preproducción para ganar tiempo en la fase de análisis, tanto en animación como en arte, porque pues los cronogramas no los podemos modificar ni el orden de las evidencias, pero sí podemos hacer el proceso un poquito más ameno para ustedes. ¿Listo? Entonces, nada, vamos a empezar directamente con el reto, el taller de práctico del encuentro el día de hoy. ¿Listo? Permítanme un instante, voy a compartir pantalla de nuevo. Sí, ya está más estable la plataforma, afortunadamente. ¿Están visualizando mi pantalla inscrita? ¿Me confirmó, por favor? Ok, gracias. Bueno, esto es un boceto. Nótese que hay elementos muy sucintos de cómo estaría compuesto este plano. Tenemos un personaje que está haciendo una acción concreta, una disposición de luz y también tenemos como el elemento principal, en este caso el prop, ya les digo a qué me refiero con prop, estoy en una capa diferente. ¿Sí? El prop vendría siendo este elemento que vemos aquí, en mi caso es un retrato, ¿cierto? Pues de mi abuela.
Entonces, esto es un pro. ¿Por qué es un pro? Porque tiene interacción con el personaje. Además, tiene una vinculación importante a nivel narrativo de la historia, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuéntenme qué props tienen ustedes en sus historias que puedan definir como algo que utilice el personaje, un elemento que utilice el personaje, que sea importante para la historia, o pueden colocarlo en el chat para que identifiquemos ese concepto. Entonces, otro ejemplo, como mi corto trata de tejer estas agujas de, de bordado también son props. Una barra, ok. Cascos espaciales, pistola láser, tipo tecnología retrofuturista, un botón rojo, ok, muy bien, y ahí ya estamos identificando algunos elementos. Y aquí pues también hay algunos elementos de la utilería o de la escenografía. Es importante hacer salvedad entre una y otra. Digamos, esta mesa es importante porque sostiene el retrato, aparte le da el contexto de habitación, pero es un elemento de utilería, ¿cierto? Ok, aquí ya vamos identificando los dos. Y utilería, pues son todos esos elementos que ayudan a que el espacio se sienta habitable, que tenga un diseño coherente. Casi que en el diseño de escenarios nos pasa mucho que dejamos los ambientes así como los tengo en el boceto. Entonces, ven, hay una cama, hay una ventana, hay una mesa y no hay más elementos. A no ser que quiera hablar de que el personaje está recluido o que está en un espacio que no es suyo, pues básicamente la utilería, todos esos elementos que rellenan la escenografía, van a hacer que el espacio se sienta como otro protagonista silencioso que van a darnos más del personaje. En el caso mío, Andrea está en su habitación. Por ende, pues los elementos que están en la habitación de Andrea deben narrarnos cómo es Andrea, qué personalidad tiene, qué le gusta hacer, es ordenada, es desordenada, qué elementos hay mayoritariamente en su habitación. Libros, pósters de artistas, materiales de dibujo, ropa. Entonces, todo eso es lo que nosotros debemos empezar a pensar a nivel de construcción de arte. ¿Listo? A ver, ¿ustedes qué otros elementos me sugerirían? Acá tengo una cama, tengo una mesa, tengo una ventana y pues el portarretrato que ya sabemos que es un crop. ¿Qué otros elementos creen que podrían constituir una habitación para que se sienta el espacio un poco más vivo? Aquí me dicen una lámpara de noche, sí, podría ser. A mí me gustan estas lamparitas que son como de esta forma. Y acá tienen para cambiar el color. Me parecen bonitos. Cambia la luz por la lámpara pues tradicional que todos conocemos, ¿no? Entonces ahí ya hay unos elementos, que estos elementos consideran podrían existir. De pronto pósters de películas, de artistas, libros, ¿cierto?
no sé, unas pantuflas de conejito, ¿verdad? Depende cómo las ubiques. Acuérdate que no solamente es hablar de lo que hay en el espacio, sino también en cómo se ilumina el espacio, qué va a estar desenfocado, qué no va a estar enfocado, ¿cierto? Esos elementos también componen. Entonces, no se trata de atiborrar, como dice el compañero, la escena de elementos que no aporten a la narrativa, pero hay una delgada línea entre atiborrar y el vacío. Todos los elementos que se van a colocar en la escena, en el espacio, tienen que contar una narrativa. Esa retroalimentación se la había realizado yo, por ejemplo, la compañera Juliana, porque tenía el espacio de la sala bastante vacío. Vamos a ver aquí unos ejemplos así muy rápidos en Pinterest. Miren, por ejemplo, esta sala, ¿cierto? Se ve atiborrada, me dirán ustedes. ¿O creen que arruina el mensaje? Tenemos un sofá, tenemos una puerta, portarretratos, unas plantas, un comedor, pequeños alimentos, unas cortinas, un tapete. Este espacio está siendo ocupado por alguien. Ahora veamos este otro contexto. Es una habitación. Miren que existen muchos elementos dispuestos en esta escena. Paréntesis aquí. Esto es una vista isométrica cuando ustedes estén fabricando el diseño de su escenario. Se van a dar cuenta que esto es una visual importante para poder disponer los elementos. O sea, esto se fabrica con los escenarios. Correcto. Ok, miren, es un personaje que no se preocupa mucho por tender su cama, pega cosas por ahí. Parece que le gustan mucho las naves espaciales, los tanques de guerra, escucha música en vinilo, tiene un televisor retro, sí, le gusta jugar, tiene su mochila, unos pantalones. Sí, de pronto es un personaje que es bastante eh, desordenado en algunos aspectos, pero también es creativo, le gusta el movimiento y la versatilidad. Entonces, eso es lo que nosotros también debemos empezar a mirar dentro de nuestros environments, de nuestros espacios, ¿cierto? Acá también vemos una habitación distinta. Parece que es una habitación que pertenece quizás a alguien que le gustan los conejos, los stickers. Es un personaje un poquito más ordenado, pero le gusta personalizar las cosas. Y me están aquí. Es una persona que le gustan los colores cálidos. Todas esas cosas son las que hacen que mi escenario se sienta más vivo, más real y que cuente una historia. Siempre se los diré, los escenarios son los personajes silenciosos que permiten dar información extra a sus películas o a sus personajes. ¿Listo? El estilo de interiorismo que elija el personaje, la paleta de color, los elementos que estén tirados o no en el suelo, van a hablar de esa personalidad de ese personaje y es lo que queremos pues, nosotros encontrar. ¿Listo? Entonces aquí no basta con solo tener la cama, la mesita de noche, también pues ir pensando en qué formas podrían predominar en ese espacio. Yo les voy a mostrar, adelantando un poquito al tema. Voy a mostrar un poquito cómo solucioné un poquito ese espacio. Sí, bueno, que estaba bastante gigante y me está dejando ver. Es más o menos así, pero existen otros elementos que podrían completar un poco más el espacio. Por ejemplo, acá dispuse yo después un caballete, tener un tapete, ¿sí? Y esto va a hacer que el escenario se sienta
más habitado y propio del personaje, en lugar de que se sienta que el personaje está allí de visita. ¿Listo? Eso es lo que voy a estar trabajando en esta escena. ¿Tienen alguna duda, comentario hasta el momento? Uy, aquí tenemos una página. Sí, sí. Bueno, a mí me encantan las botas, entonces por ahí unas botas. Bueno, entonces, partiendo de esa idea, vamos a tomar este boceto y vamos a empezar a pensar qué elementos podrían estar vinculados allí. Por ejemplo, aquí ya tengo yo definido que el estilo de la cama va a tener como un estilo un poco más clásico, tan minimal. Voy a dibujar hasta por fuera del plano. Eso se lo sugiero también a, en esta fase tan temprana porque dibujar fuera del plano nos va a dar cierto rango de versatilidad en cuanto a movimientos de cámara u otro tipo de acciones que requiramos en la escena, ¿cierto? Aquí voy a generar el marco. Entonces esto tiene y algunos elementos como este. Luego pues voy a dibujar estas dos almohadas. Bueno, por la vista de la cámara, las almohadas siguen un poco más aplastadas. Más arriba. ¿Cierto? Ya voy imaginándome como la perspectiva sería como muy ampliada. También puedo imaginarme qué diseño va a tener la colcha. Cubrecamas, leche, como quieran ustedes llamar, ¿cierto? Pues yo aquí voy a hacer el boceto en una misma capa, pero ustedes si quieren trabajar cada elemento en una capa diferente desde esta fase tan temprana de bocetación, está bien, está cool, no hay problema con eso. Sí es importante, y lo menciono acá, que cuando ustedes ya estén trabajando para el animatic y para el concept art, sí o sí, sí tengan dividido en capas. Eso ayuda muchísimo a cambiar de color y modificar, ¿modificar qué? Modificar posteriormente la escena de forma más fácil. ¿Listo? Pues bueno, otra cosa que quería yo incorporar es algunos elementos en la cama, porque pues, el personaje está en una búsqueda y esa búsqueda la tiene un poco afligida, por ende pues se ha descuidado un poco su espacio. Acá tiene como algunos lienzos sin pintar, sin acabar de pintar. Es pensar en eso, en el contexto del personaje. Acá me estoy metiendo un poquito más con el diseño de arte, pero pues estos elementos se piensan mucho más. Ya después cuando uno tiene esto, empieza a hacer un dead piece, que lo vamos a ver más adelantico, de estos elementos y empieza a pensar su diseño. Yo quiero una cama más moderna, un estilo más clásico, más Art Nouveau, etc, etc. ¿Listo? Aquí vamos a hacer un libro quizás. No estoy usando formas muy complejas, formas sencillitas, cubos sobre todo. De ahí ya tenemos como la cama, algunos elementos acá. Ahora vamos a pensar en la mesita de noche. Hay algo en dirección de arte que va a hacer que sus estilos sean mucho más sólidos y contundentes, que se llama la dirección en las formas. Un ejemplo, si yo quiero que mi cortometraje todo tenga la forma, las formas tiendan a esta variación, significa que tanto personajes como entornos van a ser un poquito más rectos y pequeños en la parte superior y en la parte inferior van a verse más aplastados.
como si fueran un saquito pues de harina o algo así. O puedo decir que las puedo decir, perdón, que las formas son alargadas y tener esta dirección de formas hace que su estilo visual sea un poquito más conciso, que se vea que hay una intención en sus decisiones de diseño y no están hechas al azar. En mi caso puntual, voy a replicar un poquito esto que estoy haciendo, que es como que las formas no sean tan rectas, sino que estén un poco más como chuecas. Que esto le da pues otra dimensión visual a su propuesta, ¿cierto? Ya ustedes deciden cuál consideran ustedes que es como la mejor propuesta. Acabo de empezar a modificar algunos elementos pequeños. O por ejemplo que esta tabla en este estilo de mesitas de noche tiende a ser más ancha, que tiene una tabla eh, que cubre. Lo otro que puedo empezar a identificar es que los cajones van a tener un marco, ¿cierto? No, la forma no va a estar con los cajones de lado a lado, va a tener como cierto margen, en este caso puntual. Aquí va el cajón, que va a tener cierta separación. Inclusive podemos jugar un poquito como con la perspectiva, digamos que el cajón de abajo está un poco abierto, ¿cierto? Jugar con esos elementos también ayuda a contarnos un poco qué pasa en el personaje. Está un poquito abierto, entonces por ende, esta zona se va a ver un poco más oscura. Hasta aquí vamos bien. Sí, profe. Ok. No calenté, entonces disculpen las líneas peludas. No hice proceso de bocetación previo. A veces es bueno dibujar hasta lo que no se ve, porque le da como cierta intención de dimensionalidad. Acá, por ejemplo, voy a hacer una modificación en la cama, voy a hacer que esto sea un poco más ancho. Para no volver a dibujar, pues puedo seleccionar el área y con una herramienta de transformación como esta, pues tiran un poquito y no es pecado, tranquilo. No pasa nada si usan esa herramienta, por algo es digital, ¿cierto? Volvemos al pincel con tecla B. Digamos que aquí yo había planteado que estaba la esquina de la habitación. Voy a continuar como con esa línea de las líneas no tan prolijas. Y aquí voy a empezar a pensar en algunos elementos. Por ejemplo, acá sería interesante que tuvieran unas botas. Al personaje le gustan las botas. Puede ser simplemente el planteamiento ya. Con el tiempo, pues uno pule por lo que no se ve, lo que sí se vería, ¿cierto? No sé, tiene unas botas porque, pues, ajá, hace rato no limpia. Acá yo tenía una repisa y me hace acordar que mi abuela, yo creo que la mayoría de sus tías o abuelas usaban las cajitas de galletas para guardar los hilos. No sé si les pasó o bien, algo así. Pero mis tías y mi mamá, pues, lo hacían, ¿no? Y sería bueno colocarla. El tarrito, pues, de galletas, que finalmente es un cilindro chatarra. Eso es muy colombiano, de pronto acá puedo colocar algunas maderitas de hilo.
Sigo colgando, personas de teje. Acá quizás puedo colocar un póster. No estoy planeando nada. Pues, acabo de ver una imagen que pues definiré después. Y acá digamos que se va a hacer una leve modificación con la ventana porque quiero que el punto focal justamente de esa ventana sea ese retrato que va a ir ahí encima. Disculpen, los leo. Sí, es un clásico. Voy a dibujar algo del marco. Ya sé que ahí entra la luz. Aquí arriba podría improvisarme una repisita. Que hayan libros y eso. Y pues los libros, pues así como que sostenidos, prolijos, pues no, no tanto. Puedo jugar con el ritmo, romper un poquito la horizontalidad. Voy a tomar la perspectiva. Pronto está un libro abierto. Acá puede haber un sitio de peluche. Es que lo limpié hace rato, entonces está así como medio echado. Pero una pregunta, Dime, es que entré un poquitico tarde, pero tú estás como usando algún dibujo base, como, o ese es un dibujo que para hacer esta animación. Ah, ok. este es el dibujo hacia acá. Ok, y después le vas poniendo los detalles, ¿sí? Ujú. Sí, pues más Aquí, o menos me voy imaginando cómo sería ese entorno y, y ahí va saliendo. aquí listo, gracias. ¿No? Acabo de colocar otra madeja de hilo porque, ajá, el personaje tiene madejas de hilo por todas partes. Acá de pronto pueden haber otros carteles. Ay, sorry, estoy dibujando en la capa que no les pase. Si ven, como ahorita mostré la otra capa, me confundí. No les pase. Entonces, acá puede haber algo, acá puede haber otra cosa. Un personaje le gusta pegar las cosas con cinta. Y vamos a generarle como una especie de tapetico. Porque si le gustan los tejidos, su familia está relacionada pues con el tema de los tejidos, pues no, no estaría de todo descabellado que pues ella tenga una alfombra en su habitación, ¿no? Y pues más o menos así estaríamos generando el environment, la habitación del personaje. Personajito, si les aconsejo que lo hagan en una capa aparte, hagan el boceto y luego lo emplasten. Ya les explico cómo. Esto ayuda muchísimo como a separar personaje y que ustedes tengan muy clara la pose. ¿Listo? Entonces, voy a generar el personaje acá como copiando un poquito la pose que ya estaba hecha, que no está tan desprolija. Y ahorita les muestro pues el resultado que había hecho antes. Este, este cuadro lo he hecho antes, solo que el environment sí fue como saliendo así
manera improvisada. El personaje tiene copete, creo que está pegado. Sí, tiene un copetico acá como de esta manera. Vamos a hacer que le tape un poco más el rostro por la caída del cabello, ¿no? Y acá va a tener su agujero en el pecho, que pues es una de sus características. La puedo empezar. Como, bueno, yo tengo un diseño ya planteado, pues lo hago, ¿no? Pero si ustedes no tienen el diseño todavía tan planteado, pues pueden empezarle a dar los atributos que ya están en el guión. Entonces de pronto especificaron que había un personaje con una chamarra verde, capota, ese tipo de cosas las pueden eh, graficar en esta fase inicial. ¿Listo? No es que sea el diseño final, pero pues sí ayuda un poquito como a aterrizar el personaje. Entonces, personajito lo voy a emplastar. Lo que les decía es que voy a generar una capa de selección en una capa nueva. Voy a empezar a nombrar las capas para que no sigan mis malas prácticas de no nombrarlas. Entonces sería pintura personaje. Entonces sería línea personaje. Y esta capa pues sería el escenario, ¿cierto? Entonces voy a generar el emplazado del personaje. Lo pueden hacer con un tono azul claro. Pues yo en este caso estoy utilizando la herramienta de lazo. Funciona igual en Photoshop y en Krita. Simplemente ustedes van arrastrando. Y hasta que encuentren el punto donde arrancaron la selección, se va a cerrar esa selección. Bueno, ahí ya se cerró. Acá pues me faltaría añadir. Pero acá, esto es menos. Con Shift oprimido, eso sí lo oprimir por accidente. Ustedes con Shift oprimido le añaden a la selección que ya hicieron, porque si le dan clic de una vez, les borra. Y con Alt, que es muy chiquito, por ahí aparece un menos, ustedes le restan a la selección. Entonces, digamos, este espacio no se va a pintar, este sí porque lo añadí. Y vamos a emplastar, pueden usar la herramienta pote de pintura. Utilizan un tono claro, pero que se diferencie un poco del fondo. Y ahora sí, poner la herramienta pote de pintura. Ahí está. Pintamos el personaje. Aquí voy a subirle la opacidad para que pinte, pues bien, y haga esto. ¿Sí? Control Shift A para deseleccionar en este programa. En programas como Photoshop, pues utiliza el Control D. Pero es más lógico Control Shift A porque con Control la selección todo. Son formas en que funcionan el espacio de trabajo. Lo siguiente que voy a añadir es, bueno, acá no sé muy bien cómo se hace, pero vamos a aprender. Voy a generar un recuadro. Pero voy a añadirle como un borde. ¿Alguien me saca de duda aquí? Yo puedo generar formas como de trazado en Krita, que me genere un borde y quiero que Sí, quede sí puedes, profe. como, cuéntame. ¿Sí ves esa opción que está debajo del circulito? ¿Esta? ¿Te Sí, parece esa. como un ángulo? Sí, ese. Ajá. Ah, ya. Ok. Y aquí cierro. Ajá. Y ahora, ¿qué hago? Herramienta de línea Das doble poligonal. clic Ajá. Bueno, para terminarla. ya la terminé, pero donde modifico los parámetros de... creo que esto acá era antes, ¿cierto? Sí. Antes, ya. Hemos aprendido algo nuevo. Creo que aquí debería generar, pero no está bien. Así ya lo generó. Ya, ahí está. Voy a marcarlo de un tono que se note un tanto más.
y ahí ya apareció. Ese recuadro vamos a llamar Gremlin o cuadro o lo que, como lo quieran llamar. Pero el caso es que lo que va a estar aquí adentro es lo que se va a ver en pantalla y lo que está afuera, pues es lo que nos va a permitir lo que está fuera del encuadre. Si ustedes piensan en sus storyboards, sí ayuda muchísimo a que el proceso sea dinámico, en el sentido de que, no sé, se dieron cuenta que sería interesante agregar tuning o un tune out, y para eso ustedes necesitan tener margen fuera del encuadre. Esto es un error muy de principiantes, que es diseñar solo lo que está en el encuadre. Siempre acostúmbrense a diseñar un poco fuera del margen y eso les va a dar posibilidades. Por ejemplo, yo quisiera que el encuadre se modificara y estuviera de pronto un poco más ¿qué? Hacia la izquierda y acá hubieran elementos. Si yo no tengo eso planteado, pues no va a poder tener esa libertad, ¿no? De hecho, considero que sí fue buena idea haber movido un poco el cuadro. Hasta aquí mejoró los tercios. Acuérdense que la ley de tercios resulta siendo esto. Gracias por su colaboración con la parte técnica. Soy nueva en este software, así que pues, estoy aprendiendo de él mucho con usted. La ley de tercios es una simplificación de la proporción áurea, que es un número que dice que bueno, que está en la naturaleza y que dice que es bello componer de esa manera, pero para sintetizarles, lo ideal es que estas líneas de intersección o de tensión estén en los puntos importantes de la acción. Entonces, si fuéramos más consecuentes con ello, podríamos plantear que tiene un mejor encuadre hacer de pronto esto y que tanto personaje como retrato queden enmarcados acá en esta zona, que sería la zona de mayor tensión en la imagen. No porque sea el centro, sino porque todo está apuntando allá. ¿Listo? Sí podría yo mejorar de pronto tanto la composición de este plano. Bueno, hasta aquí tienen alguna pregunta, duda del procedimiento. Son capas de referencia, los vamos a agrupar. Vamos a poner referencia con mi Spanglish en las capas. Aquí están, aquí se ocultan. ¿Cómo vamos, chicos? Es que están en silencio y no sé si se me durmieron. No, estamos viendo, profe, estamos viendo. Ah, ok. De acuerdo, Prestando estamos atención, pendientes por acá. Sí. Sí, estamos comparando cositas y yo que estoy medio trabado. Ok, sí, es que me preocupa el silencio porque pienso que de pronto están teniendo una clase muy direccional y no me gusta. Lo próximo que podemos hacer es pulir las líneas, pero pues allí ya vamos a hacer un pequeño break. Una cosita respecto a la composición de este archivo, ¿listo? Resulta que me enteré que es más fácil trabajar así. Bueno, voy a guardarlo porque, ajá, nunca se fíen de los archivos, ¿listo? Nunca se confíen de la buena voluntad de un programa porque les puede fallar. Entonces les iba a explicar lo siguiente. Es importante que pues trabajemos esta resolución y este formato. Este resultaría siendo el formato final de nuestro plan, ¿cierto? Que pues dice que Full HD porque entendemos que no todas las máquinas van a procesar un 4K, que es más grande. Yo Ujú. con 1830 en anchura y altura. Ok.
Pero sí es importante que trabajemos un poquito más la resolución, ¿sí? Esta es la cantidad de cuadritos que hay por pulgada. Pueden haber por pulgada en una imagen. Entonces es importante que ustedes trabajen en una resolución un poquito más alta de 72 para que no se les pixele tanto. Por ejemplo, acá al momento de hacer zoom, miren ahí ya se empieza a pixelar, ¿ven? Pixelar es esto. Cada cuadrito es una información de color. Pero que si yo voy a hacer un zoom en la imagen, pues no se pixele tanto para el historia, para el animático, sobre todo. ¿Sí? Entonces, pensando en eso, les recomiendo que trabajen en una resolución de archivo un poco alta. ¿Listo? Eso les quería mencionar. Ahora, si no tienen preguntas hasta aquí, por favor alisten papel, lápiz. Vamos a hacer Ok. bocetación. Y quisiera saber si estos talleres prácticos, pues los creen útiles, si les gusta este formato. Profe, totalmente útiles, necesarios y sobre todo geniales. De verdad, profe, nunca lo dudé. Sí, encantan. Ok. Sí, es que, pues yo les decía que el enfoque de la carrera es que sea un poquito más práctico. Entonces toca aprovechar ahorita que podemos ver ilustración porque más adelante se ve demasiado rápido y no da el tiempo para hacer arte. Entonces mejor lo hacemos acá. ¿Listo? Ya sabemos, vamos a hacer dibujo rápido. Ah, gracias. Gracias. Curitas para el corazón, dicen por ahí. Entonces vamos a hacer boceto rápido, pero vamos a encajar. ¿Recuerdan lo que les expliqué en la clase anterior? De que buscaran primero la forma exterior de la figura. Pero yo puse animales. Así. ¿Sí lo recuerdan? O hago la explicación antes de. Sí, mejor. Listo. Encajar. Es, por ejemplo, si vemos esta figura del lapicito, es entender, aquí estoy dibujando con el touchpad, perdón, entender la zona exterior para luego dibujar, ¿sí? De hecho, acá iría así. Dibujar esta forma primero y luego sí trabajar pues la figura interior. ¿Listo? ¿Queda más claro? ¿A qué me refiero? ¿O no? ¿Me podría repetir por favor la actividad? Sí, vamos a hacer vamos a hacer una ronda de bocetación en la que primero vamos a dibujar la forma exterior de lo que nos salga, para luego sí componer dentro, ¿listo? Eso se llama encajar en pintura, ¿listo? Eso les va a ayudar a entrenar muchísimo su percepción espacial antes de dibujar. Que a veces pasa que dibujamos la cabeza y no nos cabe el cuerpo, ¿cierto? O está desproporcionada. Entonces esto nos va a ayudar a mejorar proporciones, a ubicar mejor espacialmente los elementos y a buscar indicios de ángulos. ¿Listo? ¿Sí queda clarito? Sí, señora. Para ti y para los demás, me dicen por favor porque no vayamos a tener, aquí está, vamos a ponerla de 60 segundos para que sea un poquito más ameno. Y nos vamos, ¿listo? Voy a darles un minutico para que alisten sus materiales. Profe, una preguntita antes de, ¿hacemos Cuéntame. la silueta rellena o solo la silueta eh, en línea nomás? En línea puede estar bien, por lo que es un ejercicio corto. Ah, listo, Ya gracias, profe. tendré, sí, listo. Gracias a ti por tu pregunta. Recuerden que estos ejercicios de síntesis siempre lo importante es tratar de capturar la mayor
cantidad de información visual con la menor cantidad de elementos. Ahí está el reto y eso es lo que pues hacen los animadores a fin de cuentas, ¿vale? Entonces Sí, vamos a señora. darle, listo, vamos a darle iniciar y a ver qué nos sale. Ay, ese perrito. Vamos a ver. Ah, ok. Encajen ¿Qué primero, tenemos aquí? encajen primero y luego ya trabajan en dibujo como el reto. Es un bonito peco. También se tiene que hacer todo el fondito también. Elijan la economía. Elijan la economía, entonces puedes suscitar el fondo con algunos elementos. Se nos fue, se nos fue. Yo solo alcancé a encajar. Vamos a hacer varios, así que O sea, la actividad es hacer la formita de afuera y luego dibujar en esa forma de adentro. ajá, sí, correcto. Ah, ya. Ah, no, no, ya. Sí, correcto. Para que aprendamos a manejar un poco mejor composición y proporciones. Si no alcanzan a dibujar todo, que al menos se entienda que está bien la escena. Ya se nos está yendo, listo. Ay, nos salió Dory. Qué bonito. Salió Dory. Un pez cirucano, creo que se llama, ¿no? Sí, pez cirujano de rayas, pez cirujano azul de raya amarilla, si mal no me acuerdo. Ay, Así Dios es. mío. Ahí también van a empezar a identificar algunas sutilezas en la forma. Que las formas puede que se parezcan, pero no son estrictamente iguales. Que pueden tener algún cambio de ángulo. Nos salió, creo que es un caimán. Que las babillas son como más parecidas a los cocodrilos. Aquí. No alcancé a dibujarlo. Están saliendo imágenes muy bellas. Un monito. Un babuino. Un babuino.
Ya que no me acuerdo. Ah, Creo que es un cuerpo. sí, es un cuervo, boca abajo. Este sí que tiene una silueta marcada. Ah, no, ¿verdad? Los babuinos no tienen cola. No, pues no, como extensor, no. Ah, no me Otra alcanzo. extremidad. Alcanzo, no No, alcanzo, profe. no, yo tampoco alcanzo esto. Ah, la cabecita y el puntito. Sí. Las alas. Después, La después. cola. Listo, nos tocó otra vez y con esto terminamos. Recuerden posteriormente compartir los resultados en el chat para poder responder. Estaba bien, completaba todo. Hablar. Literalmente en la naturaleza se podría decir el halago de, oye, eres muy aerodinámica, baby. Sí, es verdad. A ver. Si buscan inspiración de texturas, colores, la naturaleza siempre será diferente. ¿Listo? Vamos a dejar hasta la imagen de el AB. Les voy a compartir mis mamarrachos. Estos fueron los que hicimos. Los hice pequeños porque a veces dibujar en pequeño ayuda como a reducir los detalles y eso ayuda a economizar el tiempo. Pasa mucho que en procesos de conceptualización muy primarios, bien sea storyboard, diseño de escenarios, personajes y demás, ay, qué lindo perrito, podamos solucionar con ideas muy esquemáticas las cosas súper muy bien. Recuerden que este ejercicio de encajar ayuda muchísimo a que entrenen su percepción espacial. Es como la principal finalidad Yo de creo que este. el que más se me complicó fue la del perrito en perspectiva. Sí, ese tipo de escorzo se llama en pintura cuando está un elemento en perspectiva, pero por la misma perspectiva, un elemento oculta a otro. Siempre suele ser muy difícil dibujar, pero muy bien, los felicito. Eso está muy chévere, miren. También otra forma de simplificar, como vemos en el caso de Carlos, es que utiliza formas sencillas para entender la imagen. Esa es otra manera de construir y de construir. Con de construir me refiero a este ejercicio que estamos haciendo, tratando de entender a través del dibujo una forma, una imagen y de construir también, porque si ustedes tienen una serie de formas, de líneas, de ritmos, pues también pueden generar un estilo visual, pueden generar una armonía visual. ¿Listo? Muy bien. Mientras van compartiendo ahí sus ejercicios, recuerden que es súper importante realizar unos pasos, no porque sea la única manera de hacerlo, pero siempre nosotros debemos asegurarnos de acabar en una fase inicial todos los elementos que sean posibles, las ideas que sean posibles.
graficar diferentes opciones de plano, así se haya planteado en el guión técnico, pero que ustedes se den la libertad de explorar qué plano funciona mejor, qué ubicación de personaje funciona mejor, qué composición aporta más a la narrativa de la escena. Ese es el paso inicial, que serían los thumbnails, lo que vemos aquí, ¿cierto? Y elegir las 2 o 3 mejores opciones para empezar a hacer un proceso de pulido, ¿verdad? Y que ese proceso de pulido se lleve como a hallar el contraste de valores y pues rellenar texturas, ¿listo? La siguiente parte del taller voy a estar trabajando un poquito en ese tema del enmascarado y demás. Pero quiero finalizar acá con la siguiente frase. La ilustración digital es un proceso de exploración, observación y refinamiento donde cada trazo acerca una idea a su mejor opción. O sea que no significa que la primera idea que generemos va a ser la más apropiada. A veces simplemente nos ayuda a realizar un proceso, pero necesita que pulamos más. ¿Listo? Voy a compartir nuevamente la otra pantalla. Un momentico, a ver si logro compartir esto. Ay, me parece que yo no capté la idea. Pues muéstranos a ver si No capté la idea. ¿Yo qué? Yo hoy dibujé me concentré en ¿qué? En hacer primero toda la formita y Ujú. ya después en hacer ¿qué? En detallar. Sí, era del principio. Pues yo no alcancé a tallar en mi ejercicio, pero sí era más o menos lo que se solicitaba. Tranquilo que lo hiciste bien. Voy a agrupar estas capas. Las voy a agrupar como line rock. Siempre que vean esta palabra, creo que se pronuncia rock en inglés. Significa que es como la línea por pulir. ¿Listo? Esta capa la voy a ocultar y voy a utilizar esta capa en modo multiplicar, como le hemos explicado antes. Vamos a bajar un poquito la opacidad y voy a trabajar específicamente en algunos valores de la escena. ¿Listo? Aquí sí es importante cómo trabajar las No capas. lo acepté, pero Y bueno. les aconsejo a generar una nueva capa de pintura. Voy a poner como fondo. Y voy a marcar el frame con una selección cuadrada. Sería un poco más grande. Y vamos a trabajar, vamos a trabajar escala de valores. ¿Eso qué significa? Que vamos a trabajar en escala de grises. ¿Listo? Es lo que vamos a trabajar. Entonces, con mi herramienta de pote de pintura y utilizando toda la gama de grises, pues digamos que en este caso yo voy a utilizar un gris un poco más oscuro, porque justamente tengo claro que mi área de acento vendría siendo esta, ¿cierto? Entonces, nada, pinto ahí y les aconsejo ir de la oscuridad a la luz. Eso ayuda a mejorar un poquito más el contraste de valores. Genero una capa nueva y esa capa nueva voy a generar un marco elíptico. Acá lo vemos. Pues voy a tratar de emular esta forma. Así con Alt. Ay, perdón. Me estoy acostumbrando a la herramienta. Con Control, no, con Shift lo hace esta. Ya la encontré. Con Alt. Con Shift, con Control, perdón. Ay, bueno, ahí parece.
Y la dibujo así, ya te voy a dibujar las de la esquinita. Y ahí sí, más o menos me va a cubrir el espacio. Esta va a ser la zona que va a tener mayor luz en mi escena. Entonces, este es el tono de oscuridad que elijo, así que me voy a acercar como más o menos a este valor. Y siempre manejamos bloques de valores. ¿Listo? No se vayan a las, ¿qué? No se vayan como a trabajar ya los tonos tan finos, porque pues eso tiende a volver el proceso un poquito más demorado. En iluminación siempre es mejor como manejar plastas grandes y luego ya hacer el proceso de refinar. ¿Listo? Aquí pues yo voy a usar más que todo la herramienta de lazo, de selección, porque es más efectivo hacerlo así, porque me ayuda a hacer trazos rápidos y ya, ya después voy puliendo. Recuerden que en este caso voy a tratar de dejar los elementos como un poco más completos. Y acá sí estoy dividiendo por capas, si lo notan ustedes, acá estoy trabajando un poco más las capas. Bote de pintura otra vez. Si este es el tono más oscuro, creo que acá es control. Si con la tecla control puedo seleccionar el tono más oscuro. Puedo utilizar un tono que vaya un poquito más a la oscuridad. Permítanme un momento que está modificando. ¿Listo? Y con la herramienta corte de pintura, sí. Y ahí empezamos como a generar contrastes. ¿Listo? ¿Tienen alguna duda de herramientas? Ah, de lo que estamos trabajando aquí. No, no tanto, profe, la verdad. O sea, sinceramente, al menos para mí, mi problema ya es más bien va siendo lo del tema escrito. Sí, ¿cómo vas con eso? Tú me habías comentado, ¿ya tienes Sinceramente, personaje? sí, en eso voy, ya voy armando la trama. Aunque sinceramente no sé si me vayan a reclamar por derechos de autor. Uy, me deja Sí, preocupada ese comentario. pero en fin. O sea, mi demora es el guión, porque la historia ya la tengo, así que Sí, es como sinceramente me tengo. Sí. encapsularlo en ese poco tiempo. Es un poco más oscuro. Y pues ahí van apareciendo las cosas de a poco, ¿listo? Sí. Acá voy a dejar esta capa hasta ahí y lo que voy a hacer siguiente es hacer una capa nueva para la mesita de noche, que sea un elemento adicional. Igual me faltó generar el portarretrato, entonces pues ahí tengo que generarlo también. Debo decirles que no soy usuaria nativa de Krita, pero no me ha generado problemas para trabajarlo, pues se parecen mucho los software ¿de qué? De ilustración digital realmente. No sé Pues si de alguno ha hecho ese trabajado es, Procreate. Sí, perdón. De hecho justamente para eso se hizo Krita, o sea, para si no pagaste el Adobe, pues siempre puedes pasarte a Krita, no es tan diferente. Hasta lo puedes mover las cositas, la verdad. sí, eso noto. Eso noto. Yo no había trabajado Krita, pero he trabajado Photoshop, pero eh, pues es que es más fácil de instalar y no genera tanto rollo, ni tampoco hay necesidad de piratearlo. Entonces, pues, me pareció bueno.
Esto también, si se fijan ahí ya estamos generando los bloques de tonalidad. Es lo que- No más faltaría encontrarle el reemplazo a After Effects, ¿no? Ya Sí, eso Para está todavía poder Da no lo... animar. Vinci. Sí, pero si tú vas a hacer motion graphics en DaVinci, no. O sea, si tú vas a hacer composición digital, DaVinci es mejor opción que After Effects, pero si vas a hacer motion graphics, todavía no hay una herramienta como tan potente todavía. Pues digamos que Pentools es fuerte, pero bueno, el inicio es duro, sin dudas, porque es ¿Cuál? mucha cosa. OpenToons es bueno para Sí, animación cutout, pero uy, es duro de aprender. el mejor decodado de la industria es Harmony, pero es que vayan y terapien ese programa y me cuenta cómo les va. Sí, pues es difícil la Algún piratear ese día. programa. Y es re cara la la membresía. Hay uno cuadro a cuadro, el clásico y el que por excelencia papel y lápiz. Photoshop, yo sé Photoshop para animar cuadro a cuadro, Krita se puede animar cuadro a cuadro, OpenTools también se puede animar cuadro a cuadro, De en hecho, Toon Boom ay, Harmony perdón. también, tranquilo. De hecho, he Eh, conocido personas que han sido capaces de animar con vectores, pero pero sinceramente yo todavía no le capto el truco. Los ah, vectores, no, los vectores son supremamente necesarios. Eso estuve viendo en OpenToons. Porque cuando se hace zoom, como OpenToons tiene una especie de lienzo 3D en donde la cámara está apartada, alejada del lienzo. Entonces cuando se acerca, obviamente lo que decía la profe de los píxeles, pues se nota mucho más. Entonces con bordes vectoriales, eso no tiene ningún problema. Krita no lo tiene, OpenToons sí lo tiene. De hecho, es mucha ventaja trabajar con vectores. aparte que te permite mover los nodos. ¿Eso qué significa? Que moviendo los nodos vas a poder animar un híbrido entre cuadro a cuadro y out. Moviendo los nodos, porque los vectores están construidos por puntos, ¿cierto? Para dar contexto. Los nodos ayudan a generar esos nodos que no se alteran matemáticamente. Entonces, esa animación es interesante. ¿Qué otro? TV Paint también es bueno, pero es costoso. Es otro software de animación de cuadro a cuadro. Ese software de Procreate pues se escuchaba prometedor, pero pues a la larga tiene muchos errores y no es como para trabajos tan pesados, más bien para trabajo liviano. En anime también se puede hacer animación cuadro a cuadro y tiene la ventaja que tiene cura y tiene vector también. Em, yo tengo una en el iPad que se llama Calipec. Me ha parecido bueno. Es sencillita, no es para trabajo tan robusto. Procreate pues, tiene sus herramientas limitadas de animación, pero ahí también se puede animar cuadro a cuadro. Y el que me ha parecido interesante, bueno, en Blender también se puede animar cuadro a cuadro con la opción de Chris Pencil. Se puede trabajar cuadro a cuadro. Eh, Yo quería hacer una pues, preguntita, profe. ujú. ¿Blender de casualidad tiene para hacer animación cutout? Porque pues Sí, obviamente el programa es 3D, pero entonces si maneja animaciones 3D tiene que tener un mismo modelado, bueno, modelado no, un mismo formato de rigging. rigging para la 2D, ¿no? Se usa la misma armadura, sí. Solo que se despieza el personaje, o sea, tienen que despiezar el personaje por articulaciones y eso se ubica como en planos 3D, pero se usa la misma armadura para hacer el rigging. Se emparenta, pero es la misma armadura. Sí tiene sistema. Sino que el problema Ok. es que no es tan, o sea,
tienes que hacer un híbrido porque la animación es el rigging es 3D, el sistema esqueleto es 3D, pero pues estás aplicando a 2D. Entonces ahí es un poquito más complicado enlazar las capas, pero se puede hacer, claro que sí. Bueno, listo, aquí yo ya generé como algunos unos tonos base, y como yo ya había hecho el enmascarado del personaje, pues para que lo vuelva a hacer, ¿cierto? También lo voy a duplicar. Sí. Ay, y no se me fue, por favor. El derecho de duplicar, porque no supe tampoco. Ah, ya sé cómo. Ya me acordé. Creo que es así. Pues ahí está el personaje. Voy a reubicarlo porque si se dan cuenta ustedes está como mal respecto a la capa. Está agrandando un poquito, no tanto porque entonces. Listo. Entonces ahí ya tengo como los tonos base. Voy a colocar esto acá abajo. Y ya empieza el trabajo textura, de empezar a aplicar texturas, ¿sí, no? Este tono lo voy a cambiar. Vamos a ver si se funciona igual que... No, no funciona igual. La diferencia no funciona, pero voy a iniciar por acá. En Photoshop yo tengo un panel que me permite modificar los tonos como de manera rápida. Ustedes saben acá cuál es el análogo. Y no lo ponen. Bueno, con el pote de pintura y no me complico, ¿cierto? Voy a elegir un tono un poquito más oscuro que la ventana. Vamos a tomar el, pero más, sí, como más oscuro que la ventana. Listo. Ahí ya quedó. Mi personaje tiene que estar por encima de... Ah, pero me quedo dentro de esta capa. No quiero... Ahora sí. Y vamos a bajarle más la opacidad. Entonces ahí están los tonos básicos. Ahora pues ya es como tomar, tomar un pincel y empezar a pulir. ¿Listo? Donde hay luz, donde hay sombra. Por ejemplo, acá en estas dos capas, Sublime. colocaría, yo digo, vamos a colocarla encima de acá. Con herramienta de selección cualquiera. Vamos a más o menos a entender cómo entraría la luz en ese espacio. Ah, no, con una elíptica. Más o menos sería elíptica la luz. Y voy a utilizar la herramienta de degradado que vamos a tomar este tono como referencia, pero le vamos a bajar la opacidad. Y pues empezamos como a generar ese halo de luz, así como suavecito. Esperen, acá debe haber sí, algo radial, necesito una radial. Es una textura, esta es la natural, pero me gustaría utilizar. Sí, pero me gustaría que fuera radial. Color de fondo personalizado para uno. Estoy probando porque, pues, bueno, esto sí en Photoshop es como más intuitivo para generar una radial. Dejémosla así y con un pincel, sin quitar la selección, vamos a ampliar el pincel un poco.
Y vamos a hacer un poquito más fuerte en el centro con touch A. Y vamos a tomar este tono de fuera para ir suavizando. Ah, dice. Entiendo. Estos lugares así. Y ahorita al final hacemos como una máscara de recorte para que esto no pase. Y bueno, las luces, pues ustedes las podrían manejar de muchas formas. Pero digamos que a mí me funciona trabajar las luces en una sola capa. Se me hace a mí más claro. Entonces, vamos a generar un tono más claro para el personaje. Y empezamos a trabajar personajito. Así. Y un poquito más clarito para que se cuadre el fondo. El pelo, acá está el gato. También. Acá está el elemento también. Este elemento en parte. Voy a hacer que el pincel sea más bien duro. Entonces, ¿qué pincel es así? Me parece que este tinta me funciona un poco mejor para marcar estas altas luces. Aquí estaba el tarrito de... ¿El tarrito de qué? De las galletas, que ahora cumple otra función. Acá también alcanzaría de luz. Algo de luzito. Una parte. Y otra. Aquí ya empezamos a bajar los tonos un poquito. No, estaba aquí. Acabo de muchas y pues yo creo que ya es trabajo fino, amigos míos. Trabajo fino, digamos, como podría personal un poquito. Entonces, pues, se va a ver un poquito más pequeño de así, charlita, acá había, no, acá no alcanza a mirar, sino que acá. Y vamos a tomar otra vez el pincel como suave, puede ser así, para empezar a difuminar un poco. Algunas zonas. Trabajemos el pincel con facilidad porque eso nos permite como marcar suavemente, vamos añadiendo luz y así. De forma gradual. Acá, por ejemplo, vamos a marcar un poco de luz. La sombra del personaje se proyectaría así. Entonces, estaría también con sombra. Si hay un elemento que es una almohada, se podría un poco más claro. Y así. Ya después trabajo fino. Sí, se marcaría un poco más. Acá sí que se marcaría también el aloe
Ya si ustedes quieren empezar a trabajar también texturitas, la manera en la que puntean, digamos, si esto es peludito, va a tener algunas zonas más iluminadas, pues, en líneas y otras un poquito más oscuras, para darle cierta textura. ¿No? Listo, como que el trabajo de luces ahí va. Entonces va a generar una capa de sombras. Y ahí ya vamos a empezar a trabajar. Que va a estar. Ya, sería casi que todo esto son. Ustedes pintan más bonitos. Ustedes pintan relleno. Sí, Arfan. Sería más en penumbra. Esta parte. Aquí también hacemos como ciertas ondas para dibujar paredes y eso. Y pues ese es el trabajo, chicos. Ya estoy adelantándome un poco las evidencias porque esta sería como el pulido de la evidencia que sigue. Pero es que pues en plataforma lo dividen así, pero finalmente es un mismo proceso, ¿no? Ustedes lo piensan. Es un mismo proceso. Ocurre, pues bueno, es que nuestra plataforma y la forma en la que está organizado el programa lo dice, pero es un mismo proceso. Hay detallitos finos, ustedes van trabajando, yo lo voy a dejar así por ahora. Un Que tengo sesión. momentico. Tengo sesión ahorita, entonces. Eso, chicos. ¿Alguna pregunta? Ah, yo más que nada, pero de cuestión de materiales nada más. Ujú, Un te momentico. escucho. Veo. No destinando. Espera, Un no, momentico. esto Le le envío falta. algo. Esto le falta cariño. Le falta mucho trabajo, pero digamos que sí se aproxima un poco a lo que se puede llegar a trabajar. ¿Sí? Aquí ustedes conforme van añadiendo oscuridad, también se devuelven a la capa de luz y van añadiendo luz. Es como gracioso ese proceso y ahí van trabajando. Digamos, ¿qué podemos hacer acá? Pueden Listo. agrupar ustedes, cuéntame. Ok, aquí están tus ejercicios. Sí, sí, y te me decías que en cuanto al material, te quedó muy chévere la última ave, te quedó bien dibujada. Entonces, parece bastante la referencia. Sí. Muy bien. Bueno, yo les iba a decir que acá lo último que voy a hacer es que voy a agrupar esto. Y pues ustedes notarán que me quedaron algunos elementos como por fuera del cuadre, como manchas y eso. Pues simplemente, vamos a ver, una forma de hacerlo podría ser haciendo un marco de selección, control shift
y le dan suprimir y ahí ya cae. Entonces no se preocupen por eso en una fase inicial, no importa tanto. Y les voy a mostrar cómo voy a quedar el resultado en Photoshop. En Photoshop. Esperen, voy activando las capitas y eso. Y desactivando las capitas. El liner, este es el liner. Este era el resultado que ha hecho ese plano un poquito más cerrado y detallado. ¿Sí? Este es uno de los resultados y pues en clic estaba haciendo otro. Bien. Entonces, nada, chicos. Voy a cerrar la sesión. Reto de estudio. Ya les comparto el enlace. Ahí. Reto de estudio Storyboard 3. Para que lo revisen. Ahí está la explicación de la evidencia. Que no la hice esta clase, pues hay un tuto de Storyboard Basics y aquí hay un tuto de Storyboard con Krita, ¿listo? Para que lo trabajen, miren el material. Esto es hecho para que ustedes complementen el estudio técnico del software. A veces no nos da tanto tiempo para hacerlo de manera sesión y clase, entonces eso es para que refuercen. Y vamos con las conclusiones. Cada trazo, ajuste y decisión visual fortalece la narrativa y acerca a tu historia a convertirse en una animación con identidad propia. Y recuerden que nos dice John Lasseter, is not that technology that's going to entertain audience, it's the story. La tecnología no es lo que va a entretener a la audiencia, sino la historia. La próxima sesión, la próxima sesión vamos a trabajar este plano, pero en movimiento. Lo voy a guardar, de hecho, para que no se vaya a borrar. Y vamos a trabajar como las herramientas de animación en Krita básicas y luego vamos a ver cómo podemos trabajar la animación. ¿Listo? Pues nada, muchas gracias a ustedes por esta participación en la sesión. Espero tengan una semana creativa, muy productiva y armónica. Nos vemos la próxima semana, misma hora, mismo canal. Que estén muy bien. Listo, profe, gracias. profe, Que hasta estés luego. bien. Muy amable. Listo, Que tengas bonito día, profe. Hasta luego. Gracias. Vale, Nos que estén vemos. bien. Eres lo máximo, profe. Nunca cambies. Espero seguir cambiando, pero para mejor. Chao. Sí, iba a decir eso. Ah. En fin, nos vemos todos. Que estén bien. Vale. Osiris, quedamos para luego.